Si el ser humano comprendiera el inmenso poder que yace en su pensamiento, no perdería un solo día más en alimentar el temor, el juicio o la duda. La Escritura nos recuerda, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida. Proverbios 4:23. Si supiéramos que nuestro mundo exterior es un reflejo fiel de nuestro estado interior, nos levantaríamos cada mañana no solo para existir, sino para renovar nuestra mente y recordar quiénes somos en Dios. La verdadera conversión no es cambiar de religión ni de doctrina, ni memorizar credos o asumir costumbres nuevas. La conversión espiritual es cambiar de mente, es pasar de una manera de pensar limitada y temerosa, a una mente alineada con el Espíritu, con el principio, con la mente de Dios. Como dice Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Jesús vino a mostrarnos con su vida que no solo debemos creer, sino pensar como el Espíritu piensa. Su poder no estaba en sus milagros externos, sino en su perfecta alineación interior con la fuente. Jesús no pensaba con los pensamientos del mundo, pensaba con Dios, y eso es lo que tú también estás llamado a hacer. No puedes experimentar paz mientras pienses desde la división, ni vivir en gozo mientras pienses desde la escasez. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. La raíz de la insatisfacción humana no es el pecado ni la ignorancia, sino la mente no renovada, una mente que aún cree en la separación, que piensa como piensa el mundo, desde el miedo, la competencia, el juicio y el esfuerzo constante por defenderse. Pero tú no fuiste creado para eso. Fuiste creado para pensar con la mente de Cristo, una mente que no se deja atrapar por la emoción fluctuante, sino que descansa en la verdad que no cambia. Que Dios es todo y ese todo vive en ti. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Esta obra no busca convencerte, sino recordarte, no pretende imponerte una nueva forma de vida, sino ayudarte a soltar la vieja, la que ya no resuena con el alma que empieza a despertar. Aquí no encontrarás fórmulas vacías ni discursos complicados, sino principios eternos tan simples que solo una mente en paz puede recibirlos. Encontrarás una invitación a soltar la mente humana limitada y ansiosa, y a revestirte de una conciencia más alta. La conciencia crística, que no pertenece solo a un hombre histórico, sino al Espíritu mismo, el que mora en ti. Cada capítulo de este mensaje es un peldaño hacia esa renovación. No es teoría, es práctica. No es religión, es transformación. No es teología, es vivencia directa. Si lo recibes con el corazón dispuesto, comenzarás a ver cómo tus pensamientos cambian de color, cómo tu forma de hablar se vuelve más luminosa, cómo tu reacción ante los desafíos se transforma, y cómo, sin esfuerzo forzado, empiezas a vivir desde otra frecuencia. No desde el ego, sino desde el Cristo en ti. Ese Cristo no es una persona, es una conciencia, la unión perfecta entre tu mente y la mente divina. Y esa unión es la llave que abre todas las puertas. ¿Deseas paz? ¿Salud? ¿Libertad? ¿Dirección? ¿Propósito? ¿Gozo? Todo eso se te dará cuando cambies tu manera de pensar y pienses no como el mundo piensa, sino como piensa Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Isaías 55:8. Para eso has sido creado, y este mensaje es solo un recordatorio de que ya no necesitas seguir pensando como antes, porque la mente de Cristo está en ti y te está esperando. Capítulo 1. El pensamiento del Cristo. No se trata de imitar a Jesús, sino de pensar con su conciencia. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Mucho se ha predicado sobre seguir a Jesús, sobre imitar su vida, copiar sus actos, repetir sus palabras. Pero el poder transformador de su enseñanza no radica en reproducir sus gestos externos, sino en comprender y asumir la conciencia desde la cual vivía. Jesús no actuaba por voluntad humana, sino porque pensaba desde otro plano, desde otro nivel de realidad,
desde una mente totalmente alineada con el Espíritu. Ese estado mental puro, claro, sin conflicto, es lo que las Escrituras llaman la mente de Cristo. No es un privilegio reservado a santos ni profetas, es una posibilidad viva para toda alma que decide soltar la mente del mundo y abrirse a pensar como piensa Dios. Jesús no vino a demostrarnos algo inalcanzable, vino a revelar el potencial real del ser humano cuando su mente se fusiona con la verdad. No dijo, harán milagros como yo, aunque sabía que lo haríamos, dijo algo más profundo, yo y el Padre unos somos, Juan 10:30. Esa es la clave, no hacer como Cristo, sino pensar como Él, ver como Él, habitar la realidad desde donde Él vivía. Porque todos los actos de Jesús eran consecuencia de su conciencia. No multiplicaba panes desde la necesidad, sino desde la certeza de que la abundancia es ley. No sanaba cuerpos desde la compasión humana, sino desde la visión espiritual que sabía que la enfermedad no tiene realidad en Dios. No perdonaba desde el ego herido, sino desde una mente que jamás se sintió separada. El pensamiento del Cristo no es pensamiento positivo ni una actitud optimista ante las dificultades. Es un estado interior donde el miedo ha sido reemplazado por la humildad, la duda por la certeza, la reacción por la visión. Cuando piensas con la mente de Cristo, ya no interpretas desde la herida, no actúas para defenderte, no respondes desde la memoria del dolor. Piensas con claridad, hablas con pureza y decides desde el centro, y ese centro no es otro que Dios. Esto no es teoría, es práctica viva, es camino diario y comienza con una sola elección: renunciar a tu forma habitual de pensar, dejar de identificarte con tus pensamientos pasados, tus juicios, tus creencias aprendidas y comenzar a observar la vida como si el mismo Cristo estuviera en tu lugar. No es preguntarte qué haría Jesús, es algo más poderoso. ¿Qué pensaría Jesús en esta situación? ¿Cómo vería esto la mente de Cristo en mí? Porque esa mente está en ti. No debes ir a buscarla fuera, solo debes deshacer lo que la oscurece y permitir que surja como el sol después de la niebla. El pensamiento del Cristo dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, Juan 7:24. El reino de Dios está entre vosotros, Lucas 5:21. Todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y os vendrá, Marcos 11:24. Estas no son frases bonitas, son mapas mentales, fórmulas espirituales de funcionamiento universal. Y tú tienes acceso a ellas. No importa si llevas años atrapado en pensamientos de miedo, de carencia, de ira o de desesperanza. Hoy puedes elegir otro pensamiento, con él, otra vida. Cuando asumes el pensamiento del Cristo, tu mundo cambia. No porque se ordenen mágicamente las circunstancias, sino porque ya no las ves como amenazas, sino como escenarios para recordar quién eres. Y quien recuerda quién es ya no tiene que luchar por su valor ni defender su postura ni sobrevivir al día. Solo permanece consciente, sereno y lleno de luz. Así vivía Jesús, no por poder propio, sino porque su mente estaba clara, y esa claridad es tu herencia, tu verdad, tu camino. El primer paso es sencillo: cierra los ojos, respira y declara en silencio: ya no pienso como el mundo, ahora pienso con la mente de Cristo, y esa mente en mí ve solo verdad, solo bien, solo unidad. Yo y el Padre somos uno. Haz esto no una vez, sino muchas, hasta que ya no sea una declaración, sino una realidad viva. Capítulo 2. No os conforméis a este mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. La transformación auténtica no proviene de los rituales externos, sino del cambio radical de la mente. Hay una manera de pensar que es del mundo, la mente carnal, y otra manera de pensar que viene del espíritu, la mente espiritual. La mente carnal es la conciencia basada en la separación, la que ve escasez donde hay abundancia, culpa donde hay inocencia, amenaza donde hay oportunidad. Es la mente que razona desde el miedo, que calcula desde la desconfianza, que proyecta el futuro como peligro y revive el pasado como herida. La mente espiritual no niega al mundo, pero no se somete a él.
Sabe que todo lo visible está sujeto a la ley del Espíritu y por eso vive con una paz que no depende de lo externo. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16, 3. Discernir entre ambas no requiere conocimiento intelectual, sino presencia interior. Observa tus pensamientos. ¿Nacen desde la urgencia, la necesidad, la angustia, o brotan desde la confianza, la claridad, la guía serena? Tus pensamientos no son inocentes, llevan carga, vibración y crean formas. El mundo que habitas está formado por la acumulación de tu manera de pensar. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23, 7. No puedes vivir con la mente de Cristo si aún dependes del sistema del mundo para sentirte seguro, ni experimentar el poder espiritual si tu certeza tambalea al primer viento contrario. Cada vez que un pensamiento de miedo aparezca, obsérvalo y pregúntate, ¿este pensamiento viene de la separación o de la unidad? ¿Me hace sentir limitado o me recuerda mi naturaleza divina? ¿Me conecta con Dios o me aparta de Él? Esa pregunta es una linterna en la noche de la mente. Cuando declares, esto no tiene poder sobre mí, porque yo pienso desde el Espíritu y no desde el mundo, algo sagrado ocurre, no afuera, sino dentro de ti. Cada vez que eliges el perdón en vez del juicio, la gratitud en vez de la queja, la fe en vez del temor, entrenas tu alma a vivir desde la mente de Cristo. Esa mente no falla, no se agota, no se contradice, porque está en armonía con el principio. Y donde hay principio, hay paz. Capítulo 3. La mente que estaba en Cristo. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2, 5. ¿Qué clase de mente habitaba en Cristo? Era una conciencia completamente nueva, limpia, sin conflicto, sin fragmentación, sin sombra. Una conciencia pura, total, invulnerable, que sabía con certeza inquebrantable que todo estaba unido al principio. Una conciencia que no juzgaba, no temía y no se sentía separada de Dios. La mente que estaba en Cristo no era reactiva, no oscilaba entre la duda y la fe, entre el amor y la culpa, entre el deseo y el rechazo. Era estable, era clara, y por eso era poderosa. Esa mente, lejos de ser un privilegio de Jesús, es la verdadera mente del alma despierta. Está en ti ahora como semilla, esperando ser cultivada, llamada, recordada. Cuando piensas con esa mente, no hay juicio, porque el juicio nace de la dualidad. Solo el que se cree separado juzga. La mente crística no ve separación, ve unidad, ve propósito, ve lo que Dios ve y por eso no necesita condenar, porque ya ha comprendido. Cuando piensas con esa mente, no hay miedo, porque el miedo solo vive donde hay amenaza, y la amenaza solo existe para quien se siente separado. Pero cuando sabes que nada puede tocar tu realidad espiritual, el miedo se convierte en un eco distante y finalmente en silencio. La mente crística no calcula, no acumula, no compara. Simplemente fluye con la voluntad divina, reconociendo que todo está contenido en el ahora y que todo lo que se requiere llegará por la vía correcta en el momento perfecto. No porque se lo haya ganado, sino porque vive en alineación. La mente que estaba en Cristo era también una mente obediente. No obediente por sumisión, sino por comunión. No hacía lo que el ego deseaba, sino lo que el Espíritu mostraba, y por eso era libre. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que Dios quiere, porque se ha descubierto que su voluntad es puro amor. Capítulo 4. El reino de Dios está en vosotros. El reino de Dios no viene con advertencia, ni dirán, helo aquí, o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17, 20-21. Durante siglos, la humanidad ha buscado el reino de Dios como si se tratara de un lugar geográfico o un destino futuro. Pero Jesús, en su infinita claridad, nos entregó una verdad. El reino de Dios no está allá ni más adelante, está aquí y ahora, y está en ti. No se encuentra con méritos ni con milagros externos. Se revela cuando la mente humana cesa su resistencia y permite que emerja la mente crística, la conciencia divina que ya habita en lo más profundo del alma.
Este reino no tiene calles ni edificios ni fronteras. Es un estado de conciencia, un campo vibratorio donde solo existe la unidad, el amor perfecto, la paz inquebrantable y el conocimiento directo de Dios como todo. Es lo que sucede cuando el alma recuerda quién es y deja de identificarse con el ego, con la culpa, con la separación. La mente de Cristo no es un ideal lejano ni una meta imposible, es tu herencia natural. No se hereda por sangre ni por linaje externo, se activa al reconocerse, y ese reconocimiento no es un acto intelectual, es una rendición interior a la verdad que ya vive en ti. El reino está oculto solo para quien lo ignora, pero se hace visible cuando la mente se silencia y el espíritu habla. Se manifiesta cuando eliges la paz en lugar del conflicto, cuando perdonas sin necesidad de comprender, cuando sientes gratitud sin razón aparente, cuando amas sin condiciones ni temor. Entonces la mente crística empieza a brillar, no como una idea, sino como una inteligencia viva que te guía, te sostiene, te revela. Ya no vives desde el esfuerzo humano, sino desde la gracia interior. Ya no necesitas controlar porque confías, ya no necesitas juzgar porque comprendes, ya no necesitas acumular porque sabes que nada te falta. El alma que ha reconocido el reino en su interior ya no depende de las circunstancias. Se convierte en testigo de lo eterno dentro del tiempo, y todo lo que antes parecía sólido, urgente, crucial, pierde su poder de perturbarte. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque tú te has anclado en el único lugar que jamás puede ser removido. La presencia de Dios en ti. Manifestación y creación de la realidad. La Biblia enseña que Dios es el creador de todo, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11, 3. Así como Dios crea con su palabra, nosotros, hechos a su imagen, Génesis 1, 26-27, participamos en la creación de la realidad a través de nuestros pensamientos, palabras y fe. Muerte y vida están en poder de la lengua. Proverbios 6 y 21. Cuando alineamos nuestros pensamientos con la voluntad de Dios, manifestamos en nuestra vida lo que está en el corazón del Padre. No se trata de decretar desde el ego, sino de declarar con fe y humildad, sabiendo que para Dios no hay nada imposible. Jeremías 32, 17. La manifestación espiritual no es magia, es cooperación consciente con el Creador. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Salmo 37, 5. La creación comienza en el pensamiento, se fortalece la palabra y se materializa en la acción guiada por el Espíritu. Por eso, la Biblia nos invita a pensar en lo bueno, lo justo, lo puro, lo amable. Filipenses 4, 8, porque aquello lo que meditamos termina por tomar forma en nuestra vida. Haz de tu mente un altar donde solo se ofrezcan pensamientos de luz, y verás cómo el mundo exterior se transforma en reflejo de la gloria de Dios en ti.